RC 89.1 Radio. Te recordamos que estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Nos puede buscar en Instagram, Facebook Live, Spotify y YouTube también, precisamente para que si no ve usted el episodio en vivo, se lo pueda ir a buscar y pueda después también tomar nota de lo que conversamos hoy acá en el programa. Hoy muy especial, enfocado en la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos. Donald Trump ya es oficialmente presidente número 47 de los Estados Unidos, y precisamente haciendo un repaso de la historia, un 20 de enero en la historia indica que otros presidentes, otros nombres muy conocidos seguramente para ustedes, asumían un día como hoy en Estados Unidos. Por ejemplo, Roosevelt en 1937, Kennedy en el 61, Reagan en el 81, en su primer mandato, Clinton en el 93, Obama en el 2009, y justamente estos últimos dos, tanto Clinton como Obama y también Bush hijo, estuvieron hoy presentes en la ceremonia de traspaso. Eso para recordar lo que pasaba también en la historia. Y en el 2021, hace muy poquito, pero se dio un hallazgo arqueológico en Israel, donde se descubrió una piedra tallada en griego con una inscripción que decía, traducida, Cristo nacido de María, atribuida al célebre artesano Teodosio. Se estima que esa pieza tiene más de 1500 años, con claros indicios históricos y religiosos sobre el inicio temprano del cristianismo en esa zona. Y también en el 2021 se registraban en aquel momento 1.723.000 casos de COVID-19 en el mundo en solo 24 horas. Esa fue la mayor cifra registrada desde el inicio de la pandemia hasta ese momento. Recordaríamos entonces hoy cómo esa magnitud de crisis sanitaria continuó marcando la agenda global. Y pues bueno, vamos al tema de fondo de hoy. Precisamente contamos con la presencia de un amigo de la casa con el que hemos conversado ya durante varias ocasiones este tema de Estados Unidos, Juan Carlos Pérez, politólogo, MBA y analista de este tipo de temas, que nos va a dar sus perspectivas sobre el triunfo de Trump y cómo esto viene a alterar, para bien o para mal, ya veremos, el panorama internacional, el panorama de Costa Rica también, y qué consecuencias podríamos esperar de la escena política de Estados Unidos. Soy Juan Carlos, bienvenido de nuevo a Contexto 360. Buenas tardes, Leonardo. Como siempre, gracias por la invitación para participar en el programa. Pues hoy estuvimos muy atentos a lo que sucedió en Washington, que fue el traspaso de poder, y pues ya se materializó la presidencia de Trump 2.0, y pues aquí estamos para conversar un poco y ver en qué podemos colaborar con el tema. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Siempre es muy oportuna tu participación, y pues hacemos un recuento para nuestra audiencia de lo que ha pasado hoy. Es el traspaso presidencial en Washington, D.C., con la toma de posesión de Donald Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos. Asume con 78 años, es el mandatario de mayor edad en asumir el cargo, el primero que regresa a la Casa Blanca sin una reelección inmediata. Hay que recordar que él perdió con Biden, y este hecho de hoy contrasta, Juan Carlos, muchísimo con lo que vivíamos hace 4 años, cuando Trump se negó a reconocer la victoria de Joe Biden, el que hoy le entregó el poder, y que fue uno de los momentos más tensos en la historia de la democracia estadounidense. Hoy, sin embargo, pudimos ver cómo, pues con apretón de manos y compartiendo como líderes democráticos, pues terminó en la despedida de Biden en el Marine One, poniendo fin a su mandato. Así que pues no lejos de polémica también la salida de Biden del poder, con una gestión marcada por el tema del conflicto de Israel, atribuyéndose a ambos, tanto Biden como Trump, el mérito, con algunos indultos polémicos de Biden, precisamente uno de ellos al de su hijo,
y también a otros funcionarios que podrían enfrentar cargos bajo la nueva administración. Expresó, eso sí, Biden en su salida y habló de una posible oligarquía, de una preocupación por la democracia estadounidense, e inclusive habló de que estábamos a las puertas de una presidencia, la de Trump, con, con tintes autocráticos. Así que Biden dejó ahí pues plantada digámoslo así, la frase memorable. Y además hay que recordar que también fue una ceremonia también en interiores, no es de esas ceremonias que acostumbramos ver en las afueras del Capitolio y tomando las calles de Washington, sino que internamente por las temperaturas estuvieron hoy como a -3 grados centígrados allá en Washington. Eso no ocurría desde hace 40 años, cuando fue Ronald Reagan en su segundo mandato el que también tuvo la ceremonia internamente, y también marcó mucho la actividad de hoy, la presencia de lo que llamarían los billionaires, ¿verdad? Porque ahí estaba Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, es decir, los billionaires de verdad con más poder económico hoy en el mundo, lo cual también da una clara señal, ¿verdad? Eso ya lo vamos a analizar hoy. Y pues bueno, Trump asume con una leve mayoría en el Congreso, pero que es importante, una Corte Suprema que podríamos decir conservadora, y pues inclusive ya hasta con el viernes pasado, Juan Carlos, ¿qué se puede decir? Una criptomoneda, se le llama CryptoTrump, ¿verdad? Que sacó el viernes pasado, en fin, a la espera de lo que pueda pasar sobre los decretos que ha prometido Trump y de la situación de los migrantes. En fin, mucho tema que hablar hoy precisamente sobre esta situación, Juan Carlos. Sí, Leonardo, pues ¿por qué podemos empezar? Bueno, rescatemos el hecho de que a diferencia de hace 4 años, hoy el traspaso de poderes se dio con total normalidad. No llamaba la atención que en la plazoleta del Capitolio, que es un espacio pues relativamente amplio, pueden visitar los turistas, sin embargo por el número de invitados pues se hizo pequeño. Resultaba muy curioso ver que prácticamente lo que separaba al presidente Trump del presidente Biden saliente era la tarima a la cual se estaban refiriendo los diferentes invitados, prácticamente si no fuera por este pedestal, es el término, el pedestal, pues sí estaban muy juntos, ¿verdad? A mí particularmente me llamó la atención también que dos personas que intervinieron, o sea, dos mujeres, una senadora representante de los demócratas, la otra senadora representante de los republicanos, pues se refirieron al proceso en forma muy parca, no había un tema así que uno decía, bueno, aquí lo que sucedió en el pasado se está presentando en este evento, que hay polarización. En realidad resultó muy agradable ver esas introducciones, y en específico pues la demócrata que hizo referencia a que el evento se estaba llevando en el Capitolio, por las razones que vos estás explicando, Leonardo, pero que era un lugar donde la democracia norteamericana tenía su mayor simbolismo, porque ahí ya se iba la representación del ciudadano en términos de los congresistas y en términos del Senado. En la buena teoría política, pues el pueblo tienen la potestad de elegir a sus representantes para que estos legislen. Ese es en el caso del Congreso de los Estados Unidos, ese es en el caso de los congresistas y en el caso de los senadores. Así que de veras que no era muy significativo, porque ahí estaba frente al control político que vamos a ver cómo se va a manifestar en el resto del proceso en los próximos 4 años en Estados Unidos. Efectivamente, Juan Carlos, y la primera pregunta que te quiero pues plantear para conversar es algo a lo que hizo alusión Trump en su discurso de hoy, y es que empezaba la Golden Age, ¿verdad? Empezaba la era dorada. Efectivamente esto es así, y lo digo sumando a otros comentarios que han hecho tanto en redes sociales como en algunos medios internacionales,
que han dicho, bueno, si les gustó el Trump 1, les va a gustar más el Trump 2. Es decir, viene recargado ese Trump, viene con más de lo mismo, viene más moderado o viene más bien revolucionado. ¿Cuál es tu visión de esta Golden Age que promete Trump? No, en la figura del presidente Trump uno ve, a pesar de que sigue realizando sus manifestaciones mediáticas que han mantenido el foco durante la transición, uno lo observa ya mucho más mesurado en algunas manifestaciones. Ya no es el mismo el presidente Trump, el 1.0, aquel empresario que desconocía totalmente el manejo del gobierno, aquel empresario que desconocía el manejo del peso y la importancia que tiene Estados Unidos en el mundo. Y a pesar de que él tenía proclamas altisonantes y que pues lo volvió a reiterar, aquí hagamos un paréntesis, él seguía en campaña hoy en su discurso, pero eso era de esperar, pero en términos de lo que él en este momento está asumiendo, tomemos en cuenta que si bien se ha publicitado mucho que él ganó las elecciones y que ello fue apabullante, en números, en la práctica, eso no fue así. La diferencia en términos del voto, del punto de vista porcentual, es de 1.5 puntos porcentuales. Trump no alcanzó el 50%, 49.8%. Por otro lado, si se está hablando de una trifecta, que es un término que se utiliza mucho para lo que son las competencias de estas apuestas de caballo, en que el presidente tiene el poder ejecutivo, tiene el legislativo y tiene el judicial. Sin embargo, en el poder legislativo, en el caso del Congreso, recordemos que la Cámara, el Congreso tiene dos cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta. En la Cámara Baja está el Congreso. La diferencia es apenas de 5 congresistas. Y en los próximos días eso se va a reducir porque algunos congresistas van a dejar sus posiciones para asumir puestos en el Ejecutivo. Y tendrán nuevamente los estados que, sobre todo los gobernadores, de designar quienes van a ocupar esos puestos. En el Senado también se requiere al menos de 60 votos para aprobar legislación importante, una de ellas es el de presupuesto. Así que pensemos también que en el 2026 están las elecciones de medio periodo. Los congresistas, los senadores tienen también su propia agenda. En este momento y frente a la elección pues mostraron cierto alineamiento, un alineamiento muy interesante, pero ya para lo que van a ser las elecciones de medio periodo y sus procesos a nivel de cada uno de sus estados, pues ellos van a defender las asignaciones del gobierno federal en materia de infraestructura, en materia de lo que se aprobó en la anterior administración, por ejemplo, en el tema de política industrial, sobre todo de microchips, en temas también de programas sociales, que eso ya está comprometido en el presupuesto de Estados Unidos. Y ahí vamos a tener que observar con mucho cuidado cómo se va a comportar en conjunto el Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, ya en la práctica. Me voy a extender aquí con un ejemplo muy concreto. En diciembre observamos que la aprobación del techo de la deuda no fue tan sencilla. Existía ya un acuerdo entre los dos partidos. Sin embargo, pues apareció la figura de Elon Musk, que ahora es el jefe de lo que se llama, una figura que se llama el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Consideraba que eso no estaba dentro de sus planes. Posteriormente apareció también el presidente Trump, que pues esa es una situación que podemos referirnos más, y pidió que desapareciera el techo de la deuda, obviamente porque los planes de él eran que en términos de lo que planea no tenga frenos para el tema del gasto. Sin embargo, los legisladores republicanos más conservadores no les parecía muy buena la idea, ya que ellos inclusive en el pasado eran los que habían defendido el tema del techo de la deuda para defender el tema del gasto. Así que finalmente hubo una discusión, nuevamente un acuerdo bipartidista. Lo que propuso Trump, lo que propuso Elon Musk se dejó a un lado y se aprobó un techo de la deuda que está en función de muchos de los intereses de los legisladores. Subrayemos que el techo de la deuda
es esencial para poder financiar el presupuesto de Estados Unidos. Eso es lo que le garantiza, en términos de endeudamiento, cómo se va a poder cubrir el presupuesto de Estados Unidos. Te quiero agregar un dato, ahora que mencionaste este departamento que va a estar a cargo de Elon Musk de eficiencia gubernamental. También el otro que va a estar a cargo es, voy a ver si lo pronuncio bien, porque se llama Vivek Ramaswamy, que son los que encabezarían, ¿verdad? Ese nuevo ente que no es oficial, ¿verdad? Porque es un invento que se hicieron, porque lo que busca es justamente desmantelar la burocracia, así lo han dicho, así lo han hablado. Ambos son empresarios multimillonarios, de hecho Ramaswamy fue uno de los, junto con Musk, de los mayores donantes, ¿verdad?, de Trump, y Ramaswamy también ha dicho públicamente que aboga por cerrar agencias federales como el IRS, ¿verdad?, que es el tema de impuestos en Estados Unidos, no menor, ¿verdad?, que haya dicho eso, y también el Departamento de Educación. Entonces se las trae, digamos, esa visión para lo interno de lo que es Estados Unidos, de posibles cambios que puedan ser bastante, digamos, disruptivos en el escenario interno norteamericano. Sí, sobre este tema del Departamento de Eficiencia Gubernamental que encabeza Ramaswamy y encabeza Musk, hay una discusión interesante, pero rescatemos 3 puntos de ese departamento y que pues, las personas que han estado más cerca de la arquitectura y de las prioridades que se han establecido. La primera es de carácter económico. Ellos sabrán que van a poder reducir el presupuesto en $2 billones. Sin embargo, esto no va a ser tan fácil. Estamos hablando que el presupuesto del gobierno de Estados Unidos es de 6.5 billones de dólares. Ahí están los salarios del sector militar, están los programas sociales, algunos programas de salud, está en términos generales el financiamiento de la operación de las organizaciones de gobierno de Estados Unidos. Internamente, lo que él llama los mandos medios, eso no agrada ese término, ¿verdad? Sí. Tienen su propia estructura, su propia organización, y en el pasado, durante el primer gobierno del presidente Trump, pues mostraron mucha resistencia y se apoyaron en lo que es la normativa interna que maneja toda esta estructura gubernamental. El otro punto también que planea este departamento es el tema del recurso humano. De hecho, en una primera fase abrieron un proceso de reclutamiento a funcionarios profesionales que fueran de forma voluntaria. No hubo la respuesta que querían, entonces Musk tuvo que recurrir a gente de sus propias empresas. Y finalmente es el otro tema, el tema de la regulación, que en realidad el tema de la regulación, la crítica se ha centrado en el impacto que a futuro puede tener los temas regulatorios para el sector financiero. Pero aquí hay un tema de fondo, que el tema de regulación, y a propósito lo que te estaba refiriendo de la presencia de empresarios del sector tecnológico, lo que llaman los 7 magníficos, que son estas empresas tecnológicas más conocidas a nivel global. Ellas ya habían entrado, algunos empresarios habían entrado con diferencias y conflictos con la administración Biden, siendo el Valle del Silicio, el Silicon Belt, área en el pasado y durante muchos años, zona de influencia del Partido Demócrata. Ellos habían entrado ya en conflicto por algunas diferencias con relación a la regulación en inteligencia artificial. Cuando muchos de estos empresarios se acercaron a la administración Biden para conocer más cuáles eran las prioridades en la materia, pues lo que los asesores del presidente Biden lo que le dijeron fue que eso estaba planificado, visualizado para una segunda administración del presidente Biden, y que siendo un tema estratégico y tan delicado, pues se iba a regular el número de empresas que podrían participar en eso, sobre todo a raíz de la experiencia de lo que fueron los desarrollos de energía nuclear y armas nucleares de Estados Unidos. Esa es la lectura que está haciendo la administración Biden. Entonces, esto le granjeó que muchos de estos empresarios que en el pasado se identificaban con el Partido Demócrata, pues comenzaran a acercarse más al presidente Trump. Y pues también ahí hubo, y nos podemos referir a otro aspecto, que fue el vicepresidente J.D. Vance, que encontró un terreno fértil para
acercar mediante su amistad con un hijo del presidente Trump a estos empresarios. Claro, y además, pues, sumémosle en esto que hablaste de cómo algunos que eran tradicionalmente quienes apoyaban el sector demócrata se fueron con Trump. También están lo que se conocen como algunos disruptores, y aquí incluyo a Robert Kennedy Jr., ¿verdad?, que va para el tema de salud y de servicios humanos, muy conocido por sus posturas muy críticas sobre el tema de las vacunas y de la industria alimentaria, y claramente ha sido demócrata, pero termina respaldando a Trump. Y también Tulsi Gabbard, que va como directora de Inteligencia Nacional, que, bueno, ella es una ex congresista demócrata también, y dura crítica de la intervención militar de Estados Unidos en el extranjero. También pues ha apoyado a Trump, y como les digo, va de directora de Inteligencia Nacional. Entonces también hubo cabida en digamos, grupo de personas cercanas que van a asumir puestos clave del gobierno de Trump para esos que abandonaron las trincheras demócratas. Sí, es correcto. Específicamente sobre el gabinete. Ese gabinete tiene varias curiosidades. Una es que históricamente es uno de los gabinetes que tiene más multimillonarios en lo que ha sucedido en Estados Unidos. Son tres multimillonarios, ¿verdad? Sí, tres, para empezar, 13 multimillonarios. Sí, uno es Elon Musk, que encabeza la lista de los hombres más adinerados del planeta. Pero también ahí está Vivek, al que estabas haciendo referencia, pero hay figuras en el sector financiero muy interesantes. Por ejemplo, en tesorería está Scott Bessent, que ha sido un financista muy importante en Wall Street. En el sector comercial, como secretario de Comercio, está Howard Lutnick, que también es otro multimillonario y ha sido una persona que ha promulgado mucho el tema de facilitar y el tema también de defender la industria, sobre todo las políticas industriales que caracterizaron a los Estados Unidos. Y por supuesto Linda Mahon, que está en el tema de educación, que viene de ese deporte, espectáculo que es la lucha libre, por nada más. Pero también hay figuras que han sido muy polémicas a la hora de dar su aprobación por parte del Senado. Recordemos que el Senado de Estados Unidos, el presidente presenta su gabinete y el Senado le da la aprobación. En el caso del Ministerio de Justicia, llamémoslo así, la figura inicial renunció porque era una persona muy cuestionada, que inclusive los republicanos más alineados con el presidente Trump o MAGA, pues tenían muchos cuestionamientos. Así fue como llegó Al Bundy, que fue una figura muy cercana al presidente Trump durante sobre todo por juicios, pero que ya tenía carrera en esta materia en el estado de la Florida. El martes empezaron las revisiones del gabinete, y la figura que ha generado más discusión y que todavía se supone que es muy probable que salga adelante, pero es el secretario de Defensa, que es Pete Hegseth. Pete Hegseth es un exmilitar, pero se caracteriza por haber sido un formador de opinión en la cadena Fox News, un comentarista en la cadena Fox News. Entonces, no es una persona con experiencia en los altos mandos de la milicia y la estrategia para efectos militares en Estados Unidos. Entonces eso, además, pues parece que tenía algunos otros tipos de cuestionamientos, el abuso de licor, y eso pues ha tensado un poco el tema de la discusión en el Senado de Estados Unidos. Y de ahí en adelante tenemos otras figuras, como bien lo subrayabas, Kennedy, que es una figura también que en el círculo científico y los especialistas en salud pues han cuestionado, sobre todo por 6 meses antes, o sea, para dar un ejemplo, 6 meses antes de que 6 meses antes de que el presidente Trump aprobara el uso de la vacuna, él se había manifestado en contra del uso de la vacuna del COVID. O sea, en el primer gobierno, en el Trump 1.0, o sea, 6 meses antes de que el presidente Trump pues autorizara la vacuna, él se manifestó en contra del uso de la vacuna del COVID. Así que, como diríamos por aquí, tiene mucho rabo que la imagen, y vamos a ver cómo se comporta el Senado cuando se someta su nombre a aprobación.
Claro, y te sumo otro par de nombres de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, que fue gobernadora de Dakota del Sur y que también se opuso abiertamente al tema de la obligatoriedad de la mascarilla durante la pandemia. Eh, También es una persona muy dura con respecto al tema migratorio y uno que se ha dado a conocer como el zar de la frontera, que es el exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que también inclusive defendió en su momento, en 2018, la separación de familias de migrantes y tiene a su haber el proponer deportaciones masivas. Tom Homan, eh, como zar de la frontera, ¿verdad? Y un poco más en la parte exterior, Marco Rubio como secretario de Estado, ¿verdad? Que claramente ha estado como miembro de los comités de inteligencia, relaciones exteriores y con una línea dura hacia China, Irán, Rusia, ¿verdad? Entonces, eh, hace 4 años Biden asumía diciendo eh, algo así en inglés como America is back, pero ahora parece que sí se va a hacer sentir mucho más Estados Unidos con la visión de Trump. ¿Qué te parece con estos nombres y lo que han hecho que puede venir sobre ese tema? Sí, además hay una diferencia con respecto al proceso de selección del anterior gabinete de Trump del 1.0, que en esta ocasión Trump se apartó de los republicanos tradicionales, republicanos conservadores, que siendo el poco experimentado, recurrió a esas ligas para escogerlos, pero en esta oportunidad se decantó por las personas leales a él y personas que habían contribuido en su campaña. De ahí que estas figuras, algunas polémicas, pero que también generan temor en Washington para los que fueron críticos del presidente Trump, y que en el caso de la fiscalía, por ejemplo, ahora el miércoles que estuvo, de la semana pasada que estuvo en escrutinio en el Senado, se le preguntó mucho que si ella iba a llevar acciones legales contra funcionarios del gobierno del presidente saliente que habían manifestado posiciones de seguimiento y evaluación y de justicia. Ella dijo que no, pero bueno, eso mantuvo esa posición. Quisiera también rescatar un comentario que estabas haciendo, que es el caso de Marco Rubio. Marco Rubio es un hijo de migrantes cubanos y va a estar como secretario del Estado. ¿Y por qué quiero rescatar la figura de Marco Rubio? Porque en lo que corresponde a América Latina, por ejemplo, ahí después de Marco Rubio, que ha mantenido una posición muy fuerte con respecto a su lectura de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, hacia Nicaragua, hacia Cuba, está Christopher Landon, que también fue embajador en México. Y si usted sigue revisando, ahí va a tener asesores en ese ministerio, que está Mike Watts, está Richard Brennan y Mauricio Clever, que fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo hasta hace poco, tuvo que renunciar por un tema de nombramiento no correcto de una secretaria, pero todas estas personas que van a estar en la Secretaría de Estado son personas conocedoras, muy conocedoras de América Latina. Y para esta oportunidad pareciera, por la estructura que se decantaron en la Secretaría de Estado, que América Latina es una preocupación para la nueva administración. Bueno, vamos a hablar justamente del plano internacional, pasando por América Latina, Juan Carlos, recordando que estamos aquí en Contexto 360, en CRC 89.1 Radio, analizando pues lo que ha sido la llegada a la presidencia de Donald Trump hoy en horas de la mañana, y que pues también hicimos la retransmisión en vivo y ahí la puede disfrutar en Facebook Live para que la pueda observar con detalle. Y hoy estamos con Juan Carlos Pérez analizando precisamente esta llegada de Trump al poder. Decíamos, Juan Carlos, que en el plano internacional pues claramente hay
nuevas y más fuertes tensiones con México, ¿verdad? Conflictos globales, un tema de Israel eh, versus todo el conflicto palestino que digamos ya empezó ayer, según lo habíamos anunciado, ya empezó ayer este cese al fuego previa liberación de rehenes. Trump se pone en su bolsillo el mérito de haberlo hecho, aunque Biden también. Y ahora pues viene el tema de la posible mediación con Vladimir Putin para el tema con la guerra de Ucrania. En fin, y no han faltado declaraciones controversiales en este tema del ámbito internacional, por ejemplo, como referirse Trump a Canadá como otro estado norteamericano, le llamó inclusive el estado 51 en su momento. Eh, También lo que hemos visto en días pasados de las declaraciones de Trump sobre Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, pero está en su interés de hacerse también, que no es nuevo en Estados Unidos, pero él lo retoma. Y por supuesto, aquí a la parcita nuestra, también Trump le está haciendo el guiño al canal de Panamá, lo que ha generado toda una inquietud en la diplomacia internacional. Y ya hoy acabamos de ver manifestaciones en Panamá con quemas de banderas de Estados Unidos y otro tipo de hechos. Así que esto lo sumo, Juan Carlos, al tema de a quienes sí invitó de Latinoamérica a Trump, pues invitó a Bukele y invitó a Milei. Entonces, pues parece que la cosa no es con toda Latinoamérica, sino que es que va a estar cercano a los que pues piensan más o menos parecidos a él. Pero ¿cuál es tu visión sobre esto? Pues en sí, si él mandó una señal muy clara, los medios han especulado mucho que son personas que admira, que le acercan a su posición. En efecto, vamos a tener un cambio importante en materia económica, especialmente en temas de política económica y política comercial. En materia de política comercial, pues desde muy temprano, durante su campaña, él anunció aranceles, un arancel del 60% para China, aranceles para Canadá y México del 20%, y para otros países también implementar los aranceles en un número mayor. Sobre todo aduciendo de que ellos estaban abusando de Estados Unidos, que Estados Unidos es una economía muy abierta y que es un mercado muy atractivo y que ellos estaban aprovechando. En el caso particular de México, esto tiene también otra connotación. China ha hecho grandes inversiones en México. Por ejemplo, el año 2023 las inversiones en China en la industria automotriz crecieron en una forma de un 60%. BYD, que es una de las empresas líderes en la industria automotriz en China, está terminando y está por inaugurar una gran planta de vehículos y algunos de vehículos eléctricos, un fuerte competidor norteamericano, pero también el comercio con China y México se ha incrementado un 50% en el intercambio de contenedores. Y también China ha invertido en proyectos de infraestructura importantes. El temor de la administración es que teniendo Estados Unidos un tratado comercial con Canadá y con México, los chinos están tratando de triangular aprovechando los beneficios que tiene ese tratado. Esto se suma al tema de la migración y se suma a los temas de los problemas con el tema de los grupos de crimen organizado y el trasiego de drogas por la frontera. Entonces lo tienen ahí a la pura par, y a pesar de que la presidenta de México, una vez que el presidente Trump anunció medidas duras en materia arancelaria, salió a responder, pues México depende de su comercio un 80% del mercado norteamericano. Así que la posición de México, a pesar del discurso nacionalista de la presidenta de México, no es así como muy sencillo. Diferente es la situación de Canadá. Canadá, a pesar de que el presidente se ha referido a los términos que usted subrayaba,
y la semana pasada estableció una estrategia que involucró un trabajo de lobby de la Secretaría de Exteriores en Washington, visitando senadores, visitando congresistas, pero también anunciando que Canadá tiene muy clara cuál es la estrategia que va a seguir en la materia. Y es muy interesante la estrategia porque está enfocada su estrategia en diferentes niveles. Un nivel es empezar en aquellos estados que fueron claves para la victoria de Trump, con medidas de carácter también arancelarios o prohibiciones de algunos productos, lo cual le ocasionaría problemas para sectores industriales, sectores de comercio, sectores ligados a la actividad con Canadá, y que en su dinámica económica. Así que los canadienses también no tienen eso en el tapete, y lo tienen muy claro. Por otro lado, pues los temas de Groenlandia, los temas de Panamá. En Panamá también, desde el punto de vista de geopolítica, China ha hecho inversiones, tiene un muelle, un puerto muy cercano al canal de Panamá que ellos administran. Eso no le ha gustado a la administración norteamericana, a pesar de que siguen prevaleciendo las ventajas para sobre todo los barcos de la flota naval norteamericana en su trasiego por el canal. O sea, en realidad los precios que se le cobran son con una ventaja para la flota naval norteamericana. Y por otro lado, en el caso de Groenlandia, los nativos de Groenlandia pues del todo no han visto mal la posición de Trump. Sin embargo, aquí hay un problema con Dinamarca, que Dinamarca es el gobierno que ha administrado esa región, que le da un presupuesto público aporte. El problema de estas manifestaciones en el caso de temas territoriales y en el caso de temas de ambiciones es que frente a lo que ocurrió en Ucrania, con Rusia, con Putin, de reclamar el territorio ucranio, lo que le está legitimando la posición a Putin. Si Putin dice que toda la zona del Donbass es una zona donde hay poblaciones rusoparlantes que estaban siendo agredidas, que se estaban siendo marginadas, que estaban siendo, pues, que contaban con muchas desventajas, y eso argumentó para iniciar su invasión, primero en la península de Crimea y posteriormente a lo que estamos viendo, pues eso fortalece el discurso de Putin de reclamar esos territorios. Si el presidente de Estados Unidos, la mayor economía del mundo, y se supone que el mayor ejército a nivel global, toma una posición que era muy propia del pasado como América para los americanos, nos hace pensar sobre el comportamiento futuro de movimientos para apropiarse de territorios de otros países. ¿Te parece, Juan Carlos, que, digamos, hay muchas medidas anunciadas, pero, digamos, de las que han generado más suspicacias está el cierre a partir de ya de la frontera con México, el tema de las deportaciones masivas, que se habla de millones de personas que podrían ser deportadas masivamente, y por otro lado, esta vuelta con más de 100 decretos a echar para atrás medidas de Biden. Entonces, ¿te parece que en esos tres temas va en serio Trump? Bueno, en efecto, pues, se está anunciando que él va a firmar 100 órdenes ejecutivas, como lo está subrayando. Una tiene que ver con la emergencia nacional en la frontera. Eso le permite desplegar tropas. Y eso tiene muy alarmados a algunos comentaristas, porque... O sea, militarizar en la frontera. Exacto, correcto, militarizar la frontera y eventualmente usar tropas a nivel de los estados para el tema de la migración. Recordemos que mañana hay un control migratorio muy fuerte en Chicago, sobre todo para migrantes con problemas legales. Y esto lo está organizando con pompa y muy sonado las autoridades migratorias como parte de la promesa del presidente Trump. Y esto tiene que ver con algunos estados. Recordemos que Estados Unidos tiene en este momento 23 gobernadores demócratas de los 50 estados, y muchos de esos han declarado sus estados que protegen la migración. Así que haya declarado emergencia nacional en la frontera con despliegue de tropas actualmente, y que eso también se puede utilizar a nivel interno,
ha generado bastante preocupación. Otro es también los decretos de emergencia energética nacional, lo cual le permite establecer el tema de los oleoductos, declarar a terroristas a los carteles de la droga. Esto está generando también mucha presión a México, porque pues los carteles de la droga prácticamente en la frontera son identificados con... Que fue de las partes del discurso de hoy más aplaudidas, ¿verdad?, en la toma de posesión. Y hay una orden ejecutiva para eso. Poner fin a las regulaciones de vehículos eléctricos, que fue una línea que tenía que ver con la anterior administración, y suspender, siempre una línea migrante, suspender el reasentamiento de refugiados. En términos generales, lo que sabemos hasta este momento es que esas órdenes ejecutivas tienen que ver con frontera y tienen que ver con energía. Aquí yo me voy a tomar un espacio importante, y es que hay en Estados Unidos, si bien los estados del centro de Estados Unidos, lo que llaman los Estados Unidos profundos, que son productores de granos, de cereales en general, tienen la recolección del grano se hace con equipo que les permite pues contar con poca mano de obra. Esa no es la realidad en otros estados como en California, donde los productos cítricos y otros requieren de mano de obra intensiva para su recolección. Y hay otros estados también con estas características, inclusive Pensilvania y los estados que le dieron la victoria. Una acción fuerte en el tema migratorio también tiene preocupado a muchos productores del sector agrícola que dependen de la mano de obra, de esta mano de obra para recolectar sus productos, y ya han manifestado preocupación en la materia. Así que el hecho de que el presidente anunciara la acción en Chicago para migrantes con problemas legales, de alguna forma es bajarle el volumen a esas acciones tan fuertes que había planteado de migraciones masivas. Los números, y estos no son datos que se manejan en términos de lo que fue el tema de refugiados, de tener la ola de refugiados, sobre todo en la región, y trasladarlos o deportarlos, pues los números fueron mayores durante el gobierno de Obama que en la primera administración del presidente Trump. Exacto. Y Biden quiso compensar eso, pero finalmente echó marcha atrás y también comenzó a tomar medidas duras con esta materia, ¿verdad? Claro. Así que eso es algo que sí. Te quería preguntar ya en la parte final del programa, que obviamente no te lo puedo dejar de preguntar, y es ¿cómo ves el panorama para nuestro país, para Costa Rica, de cara a la llegada de Trump? Sí, esa es una buena pregunta. Veamos los números. 45% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. 70% del turismo que entra por vía aérea, por los aeropuertos, viene de Estados Unidos. 70% también de la inversión extranjera directa que entra a nuestro país son de empresas norteamericanas. Ya hemos hablado en uno de nuestros programas sobre el tema de la fragmentación de la economía mundial, del nearshoring y del reshoring. Y fue un proceso que se dio en medio de la pandemia, pero también que se dio en medio de la guerra con Ucrania, que fue movilizar las cadenas de suministros cerca de los Estados Unidos. Nosotros nos vimos favorecidos de eso. También nos vimos favorecidos por las reinversiones, ¿okay? Que las empresas que están en régimen de zona franca, régimen especial, han venido realizando, o sea, no reinvirtieron sus ganancias en el país. El temor de mucha gente es con la política de generar empleos en Estados Unidos y crear incentivos para que muchas de estas empresas que están fuera de los Estados Unidos se establezcan en el territorio norteamericano, pues perdamos algunos empleos de este tipo. En el corto plazo, eventualmente no es algo que se va a dar si se diera de forma inmediata. ¿Por qué? Porque esto requiere también procesos de inversión, si fuera el caso en Estados Unidos, ampliación de planta, reclutamiento, recurso humano,
necesario para esa operación, pero también por el tipo de operación que tenemos en el país. Es una operación relativamente especializada, muy enfocada, y hay temas de costo, ya muy instalada, y hay temas de costo de mano de obra también. En el pasado, en la versión Tron 1.0, que tenía la misma amenaza, que tenía el mismo discurso, afortunadamente el proceso que todo el mundo temía no se dio, más bien, te reitero, se dio la reinversión de utilidades de las empresas y el crecimiento de muchas operaciones. Recientemente estamos recibiendo noticias de algunas otras empresas que están ampliando operaciones en el país. Esto está ligado con los programas de planeamiento estratégico de las empresas, que normalmente tienen plazos de 4 o 5 años, y en su análisis contemplan la variable política, la variable económica. Desde el punto de vista de nearshoring, nosotros estamos en una posición bastante favorable. Y desde el punto de vista de friendshoring, o sea, compartimos valores frente a un mundo tan polarizado, frente a eventualmente la posición que tiene Estados Unidos de confrontación con China. Hemos visto muchas declaraciones de la embajadora de China en Costa Rica, que no le reciben sus empresas. Esos son señales de alineamiento, en términos de que compartir valores, de que tener muy claro que el tema sigue siendo muy fuerte con los Estados Unidos. Eso te iba a decir, que el alineamiento, esa cercanía y esa amistad y el ser comunes en valores va a implicar seguramente presiones de Estados Unidos y aceptación del gobierno de Costa Rica de facilitarle cosas a los que son propios, ¿verdad? Es decir, a los que comparten una visión más occidental y no tanto por ahí de los chinos o empresas chinas. Sí, solo esto hoy. Ya un día leímos unas declaraciones del ministro de Comercio Exterior, que pues el lobby va a ser muy, muy importante en Estados Unidos, y en general lo que uno ve, lo que uno observa es que no solo el lobby a nivel de países está tomando una fuerza muy importante en Washington, sino inclusive el lobby de las empresas. Durante la primera administración de Trump, el lobby fue muy fuerte cuando él comenzó a tener una política bastante agresiva en materia arancelaria. Durante la administración Biden, que siguió con muchas de esas políticas, el lobby se multiplicó, o sea, por encima de lo que habíamos visto en la primera administración Trump. Y ya tenemos noticias de que los bufetes de abogados en Washington están con una carga de trabajo increíble, porque ya el lobby empezó. O sea, en otras palabras, lo que quisiera dejar claro es que esto de darse lo que son las sanciones arancelarias o elevar los aranceles no son para todas las empresas. Hay mucho juego ahí, hay mucho juego de cuáles empresas podrían ser afectadas y cuáles se pueden defender mejor, ¿verdad? Efectivamente, y bueno, pues entonces, Juan Carlos, tal vez como un mensaje final de lo que ha sido pues la llegada del Trump, de lo que esperamos, como una especie de resumen para cerrar el programa de hoy, que ya el tiempo se nos va yendo. Bueno, en general, veámoslo desde el punto de vista del contexto, la economía internacional. La semana pasada el Fondo Monetario nos anunció que la economía va a seguir con un crecimiento muy similar al que tuvimos en 2024, un 3.3. Costa Rica pues muestra una tasa de crecimiento cercana al 4%. Casualmente, sobre esto, el sector que tiene más dinamismo es el sector que está en zonas francas. Pareciera, o sea, se proyecta que para el primer trimestre ese dinamismo se va a mantener. Sin embargo, frente a la coyuntura internacional que tenemos en materia política, el país tiene que hacer mucho más fuerte su presencia en términos de alineamiento con los Estados Unidos, retomando el tema del friendshoring, defendiendo nuestros valores similares, dando condiciones de estabilidad que están acá, y por otro lado, pues, en un año de política, de tema político, qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, en el entorno internacional. Las condiciones, vamos a tener posiblemente cambios también en economía internacional una vez que se vengan las medidas de la nueva administración. Ese nuevo 3.3 de crecimiento de la economía internacional pues irá a variar, pero un mayor dinamismo de la economía norteamericana, que es
algunos empresarios, algunos CEO de empresas a nivel planetario que fueron encuestados por el Foro Económico Mundial y que anuncian nos va a favorecer. Pues se espera que algunas de estas medidas, que si bien son inflacionarias al interior del gobierno norteamericano, de Estados Unidos, pues van a acelerar el crecimiento de la economía norteamericana. Y sin duda, si nosotros somos inteligentes, mantenemos una posición y una estrategia de lobby, una estrategia de mucha identificación, nos va a favorecer en términos generales al país. Bueno, pues ojalá que así la sea. historia no es blanca y negra en ese sentido. Efectivamente. Los medios nos han presentado una situación tétrica, una situación blanco y negro, pero aquí hay tonalidades. Así es, y hay que saber buscar la oportunidad, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias por tu excelente análisis. Siempre es un gusto recibirte por acá. No acá aquí la conversación, porque ya sabemos que Trump nos va a dar mucho de qué hablar en lo que viene, pero te agradezco mucho por haber estado de nuevo aquí en el programa de hoy, Juan Carlos. No, gracias Leonardo por el espacio y siempre es un placer colaborar con vos, con tu programa y el peso que tiene este tipo de cosas, porque hay mucha información que los medios tradicionales no nos presentan por espacios, etcétera, pero que tenemos que compartir para educar al público y también para que nos escuchen las autoridades, como lo haces vos con tu programa, ¿no? Así es, pues hablamos no de lo que todo el mundo habla, sino de lo que es importante hablar. Así que para eso está Contexto 360, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Gracias a Juan Carlos Pérez por su análisis y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan nuestras redes sociales para repasar el programa, dejar sus comentarios. Nos encontramos mañana con más información y análisis. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Contexto 360, un espacio con el objetivo de contribuir en la formación de una opinión pública, porque las noticias tienen muchos actores, muchos puntos de vista y muchas formas de analizarlo. Te esperamos de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, solo aquí por CRC 89.1 Radio.